Hablemos del mito del 10% del cerebro, esa idea tan popular, tan inspiradora, que resulta ser completamente falsa. Acompáñenme a descubrir por qué. Seguro que le suena, ¿verdad? Es esa frase que sale en todas partes, en las películas, en libros de autoayuda, por todo Internet. La idea de que, tenemos un potencial gigante, ahí, escondido en el 90% de nuestro cerebro que, según dicen, ni siquiera tocamos. Pues resulta que no. Es totalmente falso. Desde el punto de vista de la neurociencia, es de hecho un disparate total. Pero a ver, si es mentira, la pregunta es, ¿de dónde salió? ¿Y por qué se hizo tan famosa? Bueno, para entender por qué esta idea se nos quedó tan grabada, tenemos que ir al origen. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Porque buscar de dónde vino es casi como perseguir a un fantasma. Entonces, ¿quién lo dijo primero? ¿Hubo algún estudio, algún científico famoso? Miren, la respuesta es bastante sorprendente y nos dice mucho de cómo una idea falsa puede terminar en boca de todos. Y aquí viene lo más loco de todo. No hay una fuente clara. No existe un artículo científico que lo respalde, ni una primera publicación, nada. Es como si hubiera aparecido de la nada. Claro, para que sonara más creíble, muchos le pusieron la etiqueta de un estudio de Harvard. Pero ojo, que quede súper claro. Ni Harvard ni ninguna otra universidad seria ha dicho esto. Jamás. Entonces, ¿cómo se armó todo este enredo? Bueno, fue como la tormenta perfecta de malentendidos. A principios del siglo XX, los científicos decían, oigan, hay partes del cerebro que todavía no entendemos bien. Y la gente escuchó, hay partes del cerebro que no se usan. ¿Ven la diferencia? Luego, alguien sacó de contexto al psicólogo William James, que hablaba de nuestro potencial como personas, y lo convirtieron en un porcentaje del cerebro sin usar. Y para rematar, la industria de la autoayuda vio el negocio perfecto. Tienes un 90% dormido, compra mi libro y te digo cómo despertarlo. Y así, el mito explotó. Ahora, dejemos la historia y vayamos a la ciencia dura. Vamos a ver cómo la neurociencia moderna destroza este mito. Hay 3 argumentos clave que lo desmienten por completo. El primero tiene que ver con los escáneres cerebrales, el segundo con la evolución y la energía, y el tercero con la triste realidad del daño cerebral. Vamos con el primero, la tecnología. Gracias a los escáneres cerebrales modernos como la resonancia magnética funcional, podemos ver nuestro cerebro funcionando en tiempo real. ¿Y saben qué es lo que se ve? Que todo, absolutamente todo el cerebro está activo. Incluso cuando dormimos, no hay ninguna zona oscura o apagada esperando a que la encendamos. Segundo punto, la pura lógica evolutiva y la energía que gastamos. Piénsenlo, el cerebro es súper pequeño, apenas el 2% de lo que pesamos, pero se come el 20% de toda la energía del cuerpo. Es un órgano carísimo de mantener. ¿De verdad creen que la evolución habría permitido que tuviéramos un órgano tan gastador si el 90% no sirviera para nada? No tiene ningún sentido. Y el tercer argumento, que es bastante contundente, viene de la evidencia clínica. Si el 90% del cerebro estuviera de adorno, la mayoría de los golpes en la cabeza o los derrames no nos harían nada. Pero la realidad es muy distinta. Sabemos que un daño, por pequeño que sea, en casi cualquier parte del cerebro, puede tener consecuencias terribles, problemas para hablar, para recordar, para moverse. Esto prueba que cada pedacito de nuestro cerebro tiene un trabajo que hacer. Ok, la ciencia lo deja clarísimo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué este mito se niega a morir? Bueno, la respuesta no está en la biología, sino en nuestra propia psicología. Es que la historia del 10% es muy seductora. Nos dice algo que queremos creer, que nuestro yo de ahora no es el final del camino, que tenemos un potencial increíble esperando ser descubierto. Nos da esperanza. Y seamos sinceros, es una excusa perfecta para cuando algo nos sale mal. No es que no seamos capaces, es que todavía no hemos desbloqueado nuestro potencial. Al final del día, esta idea no sobrevivió porque fuera verdad, sino porque es lo que podríamos llamar un mito con significado. Nos da un propósito, una historia bonita y esperanzadora sobre lo que podemos llegar a ser. Entonces, ¿cuál es el legado de este mito? ¿Qué nos dejó, además de la confusión? A ver, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, hay que admitir que motivó a mucha gente. La idea de tener espacio para mejorar hizo que muchos se interesaran por aprender y por entender cómo funciona el cerebro. Pero el lado negativo es grave. Le bajó el nivel a la cultura científica,
creó un mercado enorme para productos y cursos pseudocientíficos y hasta fomentó una idea un poco tóxica de que si fracasas es solo tu culpa por no esforzarte en usar más tu cerebro. Y aquí está la diferencia clave entre el mito y la realidad. El mito nos vende la idea de un despertar mágico, como si hubiera un interruptor secreto para activar ese 90% dormido. La realidad es quizá menos espectacular, pero muchísimo más poderosa y real. Se llama plasticidad cerebral. ¿Y qué es eso de la plasticidad cerebral? Pues es básicamente la increíble capacidad que tiene el cerebro de cambiar y adaptarse con la experiencia. No se trata de magia ni de activar zonas muertas. El verdadero crecimiento viene de construir y reforzar las conexiones entre nuestras neuronas, una y otra vez, con práctica y esfuerzo. Así que, en resumen, el problema nunca fue el deseo de ser mejores. Eso es algo superhumano y positivo. El verdadero lío fue que esta historia tan inspiradora se disfrazó de ciencia, se presentó como un hecho, y así engañó a muchísima gente. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? ¿Cuántas otras cosas que damos por sentadas, que son parte del conocimiento popular, no serán en realidad mitos como este, disfrazados de verdad científica? Es algo que, sin duda, vale la pena preguntarse.